Bueno gente, qué locura de evento UFC 314, realmente me divertí muchísimo, me estuvo al borde del asiento en cada una de las peleas, fue una locura, muchísimas finalizaciones, solamente 2 peleas de esas 5 peleas que conformaron la cartelera estelar llegaron a la alargue, y entre ellas evidentemente la pelea estelar, de la cual estaremos hablando un poquito en este video. Vamos a analizar un poco lo que ocurrió entre Alexander Volkanovski y Diego López por el cinturón indiscutido de las 145 libras. Una total y absoluta locura lo que acaba de hacer Alexander Volkanovski. Nadie se esperaba, absolutamente nadie se esperaba este tipo de desempeños. Muchas personas estaban dando como favorito a Volkanovski, muchas otras daban como favorito a Diego López, entre ellas yo me incluyo. En el canal estábamos pensando que Diego López podía ganar esta pelea. Mi hermano y yo estuvimos hablando un poco fuera de cámaras con respecto a cómo estaba precisamente Volkanovski. De hecho, estuve haciendo un video en el canal donde di mis predicciones para esta cartelera estelar en general, pero también para esta pelea en específico, donde di ciertos argumentos bastante interesantes. Desde mi punto de vista, evidentemente, Volkanovski venía en una posición bastante mala, y por otro lado, Diego López venía en un momento muy bueno, ganando una serie de victorias consecutivas que lo ponían como amplio favorito. Sobre todo también había que considerar de que Volkanovski venía de 2 derrotas consecutivas, 2 KOs bastante fulminantes dentro de su carrera, y esto podía haberse reflejado después en este enfrentamiento contra Diego López, porque Diego López es un peleador que pega fuerte, Diego López le gustan los intercambios, no se echa para atrás, y Volkanovski también es un peleador que entra mucho en estos intercambios. Sin embargo, a causa de estos caos, pensábamos que en algún golpe fortuito, en algún golpe fulminante que pudiese haber marcado Diego López, la pelea podía haber totalmente ido para la balanza del lado precisamente del brasileño. Sin embargo, y a pesar de todas las personas que pensaban esto, incluyéndonos, como ya les digo, Diego López sí hizo intercambios con Volkanovski, Diego López sí conectó golpes fuertes. Sin embargo, Volkanovski no quedó frío, no lo logró noquear. Diego López, a pesar de la buena fuerza de pegada que tiene, a pesar de los encontronazos que tuvo también contra Alexander Volkanovski dentro de la pelea, todos esos intercambios, ese segundo asalto con ese knockdown, Alexander Volkanovski se supo reponer. Hay una cosa que hay que dejar marcadamente clara en este video, y es que Alexander Volkanovski quizás su mandíbula no es la que era antes. Alexander Volkanovski no le hacían estos knockdowns con esta facilidad. Hubieron varios golpes dentro de la pelea donde Diego López conectó en el punto exacto, no cayó, solamente en el segundo asalto consiguió ese knockdown que se recuperó bastante bien Volkanovski. Sin embargo, hay que poner el listón de cuidado para Volkanovski en un futuro. No entrar en este tipo de intercambios no les favorece. A pesar de todo esto, Volkanovski hizo una pelea espectacular. Ese striking que mantuvo todo el tiempo, ese juego de pies que siempre tiene Volkanovski, que lo ayuda muchísimo a la hora de entrar y salir. Un peleador que, a pesar de ser más bajito que Diego López, a pesar de tener entre comillas ese handicap de no ser tan alto y que probablemente no tener la misma capacidad de cortar esa distancia o de cubrir más espacios con sus golpes, para nada era una cosa que tenía en contra Volkanovski, porque Alexander entraba y salía con una facilidad tremenda, aprovechando muy bien esa distancia y ese jab que estaba todo el tiempo entrando de manera significativa a lo largo de todos los asaltos. Ese jab entró toda la noche. Alexander Volkanovski impresionante con ese jab, muy bien marcado, muy a tiempo, y no solamente esto, no solamente en el striking le pasó por encima de una manera realmente espectacular a Diego López, porque los golpes significativos, la ventaja de golpes significativos era abismal a favor de Alexander Volkanovski en cada uno de los asaltos, sino que también en la pelea de suelo. Alexander Volkanovski lo llevó al suelo a Diego López, le hizo varios takedowns, de hecho lo intentó 10 ocasiones, de las cuales consiguió algunas, pero no solamente esto, sino que también capitalizó cada uno de estos takedowns, porque hizo golpes significativos, porque conectó muchísimo ground pound. Diego López sufrió bastante estos embates de Alexander Volkanovski. Hay que considerar de que no fue una pasada por arriba en todo, porque Diego López también tuvo lo suyo. De hecho, Alexander Volkanovski salió lastimado de esta pelea. Creo que ambos tuvieron muy buenos golpes, ambos tuvieron sus momentos, sus combinaciones, pero creo que Alexander Volkanovski fue muy superior en muchos aspectos de la pelea. En general, si vemos el general de la pelea y también en lo particular en cada uno de los asaltos, Alexander Volkanovski iba sacando la mejor parte en toda la pelea, no solamente en los golpes significativos, en los takedowns también, en el tiempo de control incluso, y en los golpes más importantes también de la pelea. Diego López consiguió un knockdown en ese segundo asalto, solamente fue ese knockdown, pero Alexander Volkanovski, a pesar de que no haya conseguido ningún knockdown a lo largo de toda la pelea, a lo largo de los 5 asaltos, sí consiguió unos golpes muy buenos que sacaron totalmente de balance a Diego López. Y luego la inteligencia que
tiene Alexander Volkanovski representa también un poco la experiencia que tiene este peleador dentro de este tipo de combates a 5 asaltos, combates por el campeonato, porque a pesar de que Diego López todo el tiempo estaba intentando sacarlo del juego, todo el tiempo provocándolo, todo el tiempo diciéndole como ven, vamos a fajarnos, Alexander Volkanovski nunca cayó en este tipo de provocaciones, simplemente se mantuvo en su planteamiento de juego, entrar, salir, golpear y desplazar cuando era necesario, todo el tiempo desplazando hacia la mano que no era de poder precisamente de Diego López. Diego López nunca pudo sacar esa derecha con amplia facilidad. Cuando lo logró hacer, marcó significativo, logró ese knockdown, logró incluso un uppercut bastante potente que tambaleó un poco la figura de Alexander Volkanovski, pero fuera de esos 2 golpes o 3 a lo mucho y más que logró conectar eficientemente, me refiero, porque hubieron muchos más golpes fortuitos, pero golpes significativos de manera muy peligrosa, Alexander Volkanovski solamente recibió como 3 golpes, 2 o 3 significativos, que tú dices, aquí hubo mucho peligro porque incluso Volkanovski tambaleó o de hecho se cayó como fue en ese segundo asalto. Pero fuera de eso, todo el tiempo Volkanovski estuvo ocultándose de esa mano derecha tan potente que tiene Diego López. Diego López no pudo utilizar su suelo, Diego López quedó totalmente anulado en lo que fue la pelea de suelo, no pudo hacer absolutamente nada frente al estilo aguerrido y el estilo tan potente que tiene Alexander Volkanovski a la hora de llevarte al suelo. Volkanovski ya de por sí es muy difícil de someter, hemos visto en múltiples peleas anteriormente a esta que a pesar de estar en posiciones totalmente de desventajas, con la espalda tomada, con el cuello prácticamente regalado, con esa guillotina por ejemplo en aquel momento que tuvo contra Brian Ortega y que no lo pudo finalizar, esto nos demuestra todos este tipo de antecedentes que Alexander Volkanovski es muy complicado de someter. Pero no solamente esto, sino que Diego López ni siquiera obtuvo la oportunidad en algún momento de someterlo, o sea, no encontró nunca el espacio, no encontró nunca la oportunidad para hacer algún tipo de posicionamiento que le diera esa capacidad para finalizar a Alexander Volkanovski en ningún momento. Una cosa espectacular. Y otro tema sumamente importante que salió de esta pelea, que hay que recalcar también en este video, es que Volkanovski ya es el GOAT de esta división. Para mí sí lo es, porque si analizamos las carreras que tuvo José Aldo, comparándola precisamente contra la de Alexander Volkanovski, vemos que sí, José Aldo tiene una pelea más por el cinturón de la que tiene Alexander Volkanovski en este momento, y me refiero a peleas ganadas por el campeonato. Recuerden que José Aldo logró alcanzar 8 victorias por el cinturón y ahora mismo Alexander Volkanovski tiene 7, pero es que Alexander Volkanovski ha hecho una cosa que nadie había hecho, no solamente en esta división, sino que tampoco lo han hecho en 155 y tampoco hasta este momento lo han hecho en 135 y tampoco en 125. O sea que Alexander Volkanovski es el primer campeón el cual fue derrotado, fue despojado de su cinturón de una manera realmente espectacular, aquella pelea contra Ilia Topuria, pero ha sido el primer campeón o ex campeón que recupera su cinturón en la misma división. Esto no lo había hecho absolutamente nadie, ni en 155, ni en 145, ni en 135, ni tampoco en 125. O sea, todas estas series de divisiones, ningún campeón o ningún ex campeón ha logrado recuperar su cinturón. Y viene Alexander Volkanovski y lo hace con tremenda autoridad, demostrando que el tipo no está acabado, demostrando que el tipo tiene mucho que ofrecernos todavía, demostrando que puede ser dominante, que Alexander Volkanovski es un tipo que todavía tiene cardio. A pesar de esos 37 años de edad que él tiene, es un peleador totalmente capacitado todavía para mantenerse al más alto nivel. Y desde mi punto de vista, y viendo otra cosa también importante, y es que Alexander Volkanovski también le ganó a José Aldo en su momento en esta propia división, no por el cinturón, pero le ganó en una pelea que tuvieron, una cosa también espectacular, una pelea de total y absoluto dominio, 5 asaltos de puro dominio también. Hay que considerar también que a Volkanovski solamente le han derrotado una vez en esta división, y fue contra Ilia Topuria. Fuera de eso, Alexander Volkanovski nunca ha sido derrotado en esta división dentro de la UFC, aparte de que le ha ganado incluso a Max Holloway, peleador que en su momento le quitó el cinturón a José Aldo. O sea que esto es otra de las cosas que me da aval suficiente ahora mismo para decir de que Alexander Volkanovski es el GOAT indiscutido de esta división de las 145 libras. En su momento yo podía haber dicho que era José Aldo, de hecho hasta ayer prácticamente cuando ocurrió la pelea yo estaba diciendo de que José Aldo era el GOAT indiscutido de las 145, pero ahora mismo, luego de haber visto lo que ocurrió en este UFC 314, luego de ver el desempeño que tuvo tan espectacular Alexander Volkanovski, de ser un tipo con 37 años de edad que tiene este nivel todavía competitivo, hay que considerar de que es impresionante lo que nos está ofreciendo y todavía considero de que puede hacer algo más. Vamos a ver qué viene para un futuro para este peleador tan espectacular como lo es Alexander Volkanovski, quién será su próximo rival. Hay muchos nombres ahora mismo en esta división que pudiesen ser rival directo, como por ejemplo el de Yair Rodríguez, que hizo también un desempeño sumamente bueno en este debut que tuvo el Pitbull dentro de la UFC, cosa que Yair Rodríguez
Rodríguez paró y de qué manera, demostrando el nivel tan alto que hay dentro de la compañía más fuerte que hay de MMA en el mundo entero. Entonces, vamos a ver qué ocurre en un futuro para Alexander Volkanovski, pero yo creo, y lo puedo decir con todas las letras, que Volkanovski actualmente es el GOAT indiscutido de las 145 libras. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. See you later.